nos hemos expandido y expandirse no es crecer. A veces expandirse puede matarte. Tienes que quemar tus naves. O sea, Es emprendedor que no quema sus naves, sospecho. O sea, no haría nada diferente porque todos los errores te llevan a donde estás. O sea, Bienvenidos a un episodio más de La Primera Ronda, un espacio donde exploramos cómo se construyen las startups más interesantes de América Latina. Conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos que han vivido de primera mano las grandes travesías que tiene el mundo del emprendimiento. Desde la pequeña o gran idea hasta el sí de un fondo de inversión o de un ángel inversionista. Desde las grandes dudas hasta los grandes aciertos. Aquí no solo hablamos del qué hacen las empresas, sino sobre todo del cómo, por qué y a costa de qué. Hola, soy Josué Montenegro y en este episodio vamos a hablar sobre Muyu Education, una edtech ecuatoriana que está transformando cómo interactúan alumnos y maestros, poniendo sobre la mesa un nuevo modelo de educación y yendo donde muy pocos han ido anteriormente. Antes de dar paso a un invitado muy especial que tenemos aquí, es necesario que nos remontemos un poquito al pasado. Y les invito a que vayamos conjuntamente al año 2006, cuando un joven quiteño de 18 años llegaba a Santiago de Chile. Un joven que iba con una beca parcial, 2 trabajos mal pagados y un sueño que estaba en construcción. Este joven trabajaba vendiendo seguros y también promoviendo productos en supermercados para ganarse su día a día. Llegó con la idea de estudiar odontología, pero muy pronto pasó a comunicación. Quería estabilidad, pero también fue llamado la atención por filosofía. Y queriendo enseñar, descubrió que su pasión era la educación. Este joven es Daniel Crespo, CEO y fundador de Muyu Education. Esta es la historia de cómo un educador por accidente se convirtió en un educador de clase mundial. Alguien que con su empresa ahora está buscando transformar la forma en cómo se enseña. En 2 años, Muyu Education ha logrado llegar a más de 800 profesores y más de 16,000 estudiantes en todo Ecuador. En los últimos tiempos también abrió su ronda de inversión, valorada la empresa en $5 millones, un aspecto en el cual también han habido importantes avances. Con eso creo que podemos comenzar y pues doy una bienvenida a Daniel Crespo. Bienvenido a esta que también es tu casa. muchas gracias, Josué. Emocionado por esa presentación, por tu talento además para hacer esto. Naciste para esto. No, muchísimas gracias por recibirme. Realmente que yo siento siempre está como mi casa y como quiteño siempre es bueno tener un lugar donde uno puede venir a desconectar para conectar. Así que muchísimas gracias por siempre tener las puertas abiertas. Genial, muchas gracias, Daniel. Me gusta mucho esa frase de conectar para desconectar. Creo que es muy importante, sobre todo en el mundo del emprendimiento, crear este sentido de comunidad. Saber quién más está ahí, qué está haciendo, cómo lo está haciendo y cómo podemos colaborar todos. Sí, sí, total. Yo creo que ahora que te escuchaba hablar la introducción, pensaba, primero, sí tuve esos 2 trabajos y tuve 3 trabajos porque además era ayudante de cátedra en la universidad y era ayudante como de 5 materias, haciendo de todo un poco para cumplir con esa parte de la beca que no se me cubría. Eh, mis viejos, que fueron muy importantes en esto de entender el espíritu emprendedor y que siempre se puede, porque son personas, los 2 extraordinarias, hicieron como ese esfuerzo para que podamos estudiar algunos de nosotros fuera y tener buenas oportunidades. Y en ese momento tenía yo un hermano en España, ¿Ya? estudiando y yo en Chile. Entonces empezaba a ceder un poquito el músculo económico de la familia y entonces fue cuando me acuerdo de una conversación con un amigo que me dijo, oye, Dani, vos tienes que generar, ¿no? O sea, estás estudiando, pero genera. Y me lo dijo justo a tiempo, porque después, en verdad, entramos como familia en un momento apretado, muy, muy apretado, y que era volverse a Ecuador o buscar un trabajo allá y consideré congelar los estudios, de hecho, o sea, no había de dónde. A veces los hijos no apreciamos lo que hacen los papás, pero un papá deja de producir y en 3 meses estás endeudado con una cosa que es una locura, ¿no? Entonces, claro, vendía seguros en una, en una corredora de bolsa que era la Raín Vial. Me ponía terno para eso. Promovía los fines de semana, trabajaba en una productora como promotor de productos y por ahí
ya en redes, en alguna entrevista, salió que me tenía que disfrazar de cosas y con eso no sabes todos los memes que han salido en los grupos de WhatsApp con los amigos. Pero es verdad, o sea, había que generar plata, así que me promovía productos en supermercados el fin de semana y me ponía un terno en la semana. Y en la universidad me tocaba hacer el norio, pues, o sea, entonces era ayudante de cátedra ahí de algunas asignaturas. Y con eso lograba pagar lo que faltaba. Así que sí, fue algo que me alegro mucho que haya sido así porque creo que forjó mucho del mindset que tengo hoy día, que es que todo se puede. Cuando a mí me dicen no se puede, genial. Es un reto para seguir adelante, ¿verdad? Sí, sí, me encanta cuando me dice, oye, esto no se puede, no, por ahí no va. Pero tienes esa convicción que no es voluntarismo, ¿no? Porque hay que hacer Claro. las cosas también con mucha racionalidad. Pero me pasó allá, me pasé que llegué becado a una universidad que era de primera y recuerdo conversaciones con mis compañeros que se quejaban porque no había cosas de la universidad. Y yo decía, qué bestia, esta universidad tiene todo. Y a mí me gustaba mucho la escalada deportiva por mi hermano Chevy Crespo, que es un escalador profesional ecuatoriano, quizá lo mejor que tiene Ecuador en escalada. Fue quinto a nivel mundo, 5 veces campeón nacional, Chevy. Y ahora está en España y es el ecuatoriano con rango más alto, o grado más alto, en verdad, grado en roca. Y yo quería hacer una rama de escalada deportiva para que el Chevy pueda ir allá y también tener una beca, compartir la beca que yo tenía. Claro, mis compañeros de allá en ese tiempo chilenos me decían, sí, pero hasta que la universidad ponga, no, hagámoslo nosotros. Sí, pero es que o sea, aquí no se puede. No, sí se puede, sí, pero ¿cómo? Y literal, conseguimos todos los auspicios para hacer la rama de escalada. En ese tiempo eran $7,000. No es una cantidad brutal, pero para un estudiante Es levantarlo significativa, claro. fue potente. Y cuando ya tenía el muro de escalada me di cuenta que faltaban las colchonetas. No me había dado cuenta que las colchonetas eran carísimas. Así que puse una mesita y empecé a recolectar plata. Pasó un día el consejo directivo de esta universidad, la Universidad de los Andes, mi alma mater, que la quiero mucho, y el rector chileno, ¿no? Me dijo, ¿qué estáis haciendo aquí? No, esto no tienes permiso para estar acá. Claro, claro. Y le dije, buscando las colchonetas para el muro que ya construí, pues ya saca esto, ya te vamos a ayudar. Y ahí me apoyaron y salió. Entonces ese mindset de que siempre están las posibilidades para las cosas que son buenas, me ha servido hasta ahora. Intento transmitírselo a mis hijas y, y fue porque en algún rato la pasé muy mal. Fue por eso. O sea, yo creo que esto no lo he contado nunca en público, pero literal me acuerdo haber vivido en un departamento donde como no tenía para la cama, me prestaron un catre militar, de estos que se abrían, así era como una... Claro. Entonces te acostabas ahí y mi velador era una estufa, muy de universitario, así como de estufa que ya no servía. Y yo estaba felizote. Para mí el cuarto se veía increíble con eso. Sí tenía un lumbago que no te cuento porque el catre militar es cosa seria dormir ahí varios meses, pero hoy lo agradezco, lo aprecio mucho. Pero bueno, una experiencia que nos enseñó que puedes sacar lo mejor de ti, como tú dices. Me llamó la atención esto del muro de escalada, casi que es una actividad de suerte o de muerte sin los colchones, ¿no? Pero conseguiste una solución y eso habla justamente de un emprendedor y de una persona que aprecia los retos pero encuentra oportunidades en cada camino. Me parece muy, muy interesante. Y ahora lo estás haciendo también con Muy Education, ¿no? Transformando el sector de la educación. Y orientándonos un poquito también al tema de Muy Education, te quería preguntar, dentro de tu vida personal, de tu vida académica, ¿qué te impulsó a irte por el lado de la educación? Justo como estábamos hablando hace un momento, llegaste queriendo estudiar odontología, te fuiste por comunicación, después por filosofía, armaste un muro de escalada. ¿En qué momento llega la educación a tu vida? Armé un muro de escalada, me puse un food truck de comida francesa. Ese fue mi primer emprendimiento formal. Fundé el club de food trucks de Chile ¿Ya? y el primer gremio con un grupo de amigos de emprendedores móviles y itinerantes. Entonces ya te imaginas lo que era vivir conmigo o tener una relación conmigo, pues, ¿no? O sea, era editor de una revista, profe, tenía un food truck donde los eventos, la mayoría eran nocturnos, entonces tenía que ir a freír papas fritas en un evento. Em, a ver, hay dos factores, yo creo. La educación, cualquiera que pone un pie en la sala de clase y en la educación se enamora. O sea, es así. Eh, Ajá. y dejando de lado el síndrome del burnout, que muchas veces puede darse,
es una vocación, es un llamado, pues la educación. Y yo sentí ese llamado apenas puse el pie en la sala de clase y dije, aquí es. Pero siempre tenía la otra inquietud de estar en muchas partes y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Em, y ahí el segundo factor fue mi esposa, hoy la Pía, en ese tiempo mi novia, ¿no? Pues la polola, ahí en Chile, ella es chilena de Punta Arenas. Y en verdad en toda la trayectoria lo que he hecho es la Pía la que ha estado ahí un poco como cable a tierra. Bueno, ahí te contaré una historia divertida del food truck y cómo sufría la Pía conmigo, pero algún rato que estábamos ya de novios, yo decidí rechazar un trabajo muy bien pagado. Me habían ofrecido ser editor de un diario, del diario La Tercera, allá en Chile. Em, Un diario muy conocido también, sí, ¿verdad? sí, era un muy buen trabajo. O sea, para un estudiante recién salido de comunicación, filosofía, Claro. filosofía, ¿me entiendes? O sea, Decir esos no, a veces es complicado. sí, sí, yo estaba seguro que tenía que ponerme un food truck. No sé por qué estaba seguro. Y la Pía ya estábamos casados y ya la Pía estaba esperando a mi primera hija. Entonces, amor, rechacé el trabajo y voy a emprender. Y en ese tiempo emprender desde la ignorancia. Me pedí un crédito, cosa que nunca recomendaría a un emprendedor. Hay miles de formas de financiar, pero no te endeudes con tu propia plata. Hay muchas formas de hacer cosas buenas, ¿no? Y hay muchas veces personas que están buscando emprendedores para ver, oye, ¿a quién apoyo con una buena iniciativa? Bueno, yo no tenía ni una noción, así que pedí un crédito. En mi cabeza todo iba a funcionar muy bien, obviamente. No me fue mal dentro de todo, pero era lo que era. Tenía un trabajo en el día, uno en la tarde y uno en la noche, que era food truck. Y ¿Y cuánto tiempo manejaste el food truck? 5 años. Pasé el Valle de la Muerte. La decisión de cerrarlo era porque era una vida muy nocturna y ya era papá. Entonces vi que no era para mí. Claro, no, no es posible decir a la esposa, ya vengo, regreso mañana de mañana. Y con olor a papa frita. Sí, O no sea, era papa frita, no, con claro. olor a papa frita, que eso es lo que más le cargaba. Pero un día ella me sentó y me dijo, Dani, ¿qué quieres hacer? O sea, estás de editor en esta revista que veo que te encanta. Estás con esto del food truck y le metes pasión. Y me encanta verte así. eh, pero te veo en educación también. ¿Qué quieres hacer de tu vida un poco? Porque estás, ¿no? Dan? Eh, Nunca he tenido una entrevista de trabajo o un proceso. Siempre me llegan las ofertas de ahí. Y la única vez que tuve no quedé por disperso. Me decían, te gustan tantas cosas que no vas a hacer bueno este trabajo. Ajá. Y decía, ¿cómo? Pero si esto es una fortaleza. Si tú me pides que haga algo, te voy a traer unas visiones distintas, ¿no? Entonces estaba yo entre ese intermedio de si es o no es, pero en verdad que el foco es uno de los factores para tener éxito en cualquier emprendimiento. O sea, hoy lo entiendo muy bien. Entonces, ese foco yo no lo tenía. Tenía mucha energía, Mucha tenía pasión. mucha pasión, quería hacer muchas cosas, me entretiene trabajar, a mí me encanta trabajar. Em, y la Pía fue ese foco. Entonces me sentó y me dijo, gordito, yo te quiero mucho, pero basta, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer en tu vida? O sea, ¿a dónde vas con todo esto? Y yo era una pregunta que no me había hecho. Sí, ¿a dónde voy? O dicho en chileno, ¿a dónde crees que voy? ¿No? No, ok, vale. Y nos sentamos como estamos nosotros hoy con una cerveza a conversar y le dije, ¿sabes qué? Educación. En verdad, lo que más me llena y me apasiona es educación. Hoy tenía también un área de tecnología en ese tiempo, de hecho, anécdota aparte, pero en mi cabeza ideé TikTok. Ya. Eh, y ese visto bueno no me dio mi esposa para pasar. Le dije, oye, O estoy sea, conversando con los programadores, quiero hacer como esta red social. Mi idea era, una red social buena monopoliza un aspecto de otra que ya existe. Entonces, Instagram monopolizó la imagen, YouTube los videos, WhatsApp la mensajería. ¿Qué no ha sido monopolizado todavía? Y en ese tiempo se pusieron de moda los retos. Le dije, los retos. Entonces, ¿por qué no hacemos una red social de retos? Que alguien pueda hacer un video y otros puedan copiar ese video y puede ser por carruseles y tú le vas poniendo likes y bla, bla, bla. Y teníamos el proyecto, estaba en el fondo los sprints listos y tal. Y bueno, ahí pero te sí, dijo que no. ahí fue mi esposa la que me dijo que no. O sea, ahorita Eh, estaríamos hablando con el fundador de TikTok. Seguramente se llamaría distinto. Creo Claro. que se llamaba iChallenge, la red social. Pero, o seguramente no, seguramente habría fracasado con éxito. Pero no era para mí. Pero el tema de que la PEA me haya sentado y me dijo, para dónde vas? Hoy me ayuda a que mis tres pasiones, que es educación, emprendimiento y la tecnología que siempre he estado ahí, Ajá. se conjuguen en lo que estoy haciendo hoy. Si no, no habría llegado. Y puedo poner foco en una iniciativa que creo que tiene muchísimo impacto y que es necesario porque hay un problema que estamos resolviendo
y es un all-in-one. Entonces, aburrirme en lo que estoy haciendo ahora es imposible y eso lo debo a esa conversación muchos años y muchos kilos atrás con mi esposa que con mucha madurez se sentó y me dijo, pon foco. Claro, hasta aquí nomás con todas las iniciativas. Sí, pon foco, ¿qué te gusta, qué te apasiona? Y eso es clave, ¿no? Bueno, tú sabes que conversas con muchísimos emprendimientos. Una de las razones para el fracaso de las startups. Claro, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo y si tienen poca gente, pues resulta completamente imposible. Así es. La diferencia entre prender una linterna y un láser. Entonces, una startup tiene que ser un láser. Exactamente. Y entonces, cuando estabas en la universidad y cuando estabas con el food truck y todo esto, comenzaste a dar clases tú como profesor. Sí, entonces en la universidad empecé mis primeros pasos como docente, porque era ayudante de cátedra y me tocaba dar clases, pero en ese entonces no estaba en mi panorama de dedicarme a la educación. Cuando salí, empecé como editor, terminé la primera carrera, que fue comunicación, mientras terminaba filosofía, que tenía que hacer una tesis y eso era potente. Me imagino. Hablando ahí de Platón y de todos los demás. Casi. Era el naturalismo aristotélico. Mi tesis era lo justo, legal y natural en la polis. Una cosa Súper complicada. apasionante. Sí. No es tan complicada, pero muy apasionante. Mientras terminaba esa tesis en filosofía, ya tenía un trabajo, digamos, en la Universidad Católica como editor de una revista que fundamos con el que era mi jefe en ese tiempo. Se llamaba la revista Diálogos UC. Ujú. Era una locura. Intentábamos ver dónde compatibiliza la fe y la razón, hasta dónde puede llegar lo que uno cree como creencias personales y hasta dónde va la razón. Entonces, ese punto de encuentro. Cosas que a los filósofos nos gusta pensar. Claro. Entonces, era una revista muy, muy profunda, pero la hicimos entretenida. Y yo estaba ahí gozando y dije, aquí voy, ¿no? Con esto me voy a quedar. Era simple de leer. Y me contactó una persona, un rector de un colegio. Primero un mail, después una llamada y después fue a la Católica porque estaba buscando un profesor de filosofía. Que obviamente filósofos hay pocos, profesores de filosofía menos. Y ese fue el primer contacto. Le dije que no las 3 veces porque no era mi intención ser docente. Pero en la tercera, en la conversación, a los 5 minutos de escucharle hablar, dije, aquí hay algo. O sea, aquí hay algo. O sea, algo dentro de ti dijo, parece que este es el camino. Conecté. Sí, eso fue como conecté y le dije, ok, pero ya trabajo acá. Me dijo, no te preocupes, lo que podemos hacer es que tus clases empiezas temprano y a las 12 te liberas y después vas y tienes el trabajo, ¿no? A mí venía muy bien, como además de extranjero viviendo en Chile necesitaba ojalá 2 trabajos. Claro. Así que sí, salía muy tempranito de la casa, tipo 6 de la mañana, agarraba ya el bus. Iba durmiendo porque me quedé hasta tarde corrigiendo pruebas. Eso es algo que pasa muchas veces cuando uno es docente. Ha cambiado mucho, pero sí, todavía pasa lamentablemente. Em, y llegaba y empezaba la primera clase a las 8. Estaba dando la primera clase seguido. Tenía días que tenía 9 horas seguidas. Tun, 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 tun. Y después cruzar la ciudad, porque literalmente era al otro lado de la ciudad, para trabajar en esta revista, ¿no? ¿Y a qué grupo de estudiantes dabas clase? Porque he escuchado que los más pequeños son los más complicados también. No. Yo creo que cada etapa tiene sus desafíos y no podría decir nada distinto en público, obviamente. Pero sí, a los bachilleres, o sea, a los más grandes, Ya. tiene sus desafíos, sí. Por supuesto. Muchos ya no están pensando en el colegio. Claro, pero yo pasaba como un alumno más en ese entonces. Entonces era una relación, la distancia que tienes que guardar como profesor, porque igual eres profesor, entonces no te puedes confundir ni un rato en eso, pero con mucha cercanía. Entonces, en verdad disfrutaba mucho eso. Y clases, si bien yo, como te decía, en el colegio era físico, matemático, me tocó entrar ahí en las humanidades y me gustaba mucho también eso. Em, pero sí, ahí eso me marcó muchísimo, porque tú vas viendo cómo marcas la vida de los estudiantes y cada uno tiene sus etapas. Los más chiquitines es la parte más importante de la educación, de los 0 a 3 años, es donde definimos quiénes vamos a ser, donde hay mucha elasticidad, ¿verdad?, en el cerebro. Claro. De los 3 a los 5 terminas de definir otras cosas. Después, más adelante, de 10 a 12 años, alguna vez fui profesor ahí. Fue lo más desafiante que he hecho en mi vida. Porque ahí en esa edad uno está como en esa transición entre ser niño y adolescente. O Entonces eres sea, una audiencia rebelde. totalmente rebelde y que te ven y no quieren verte. O sea, ya te ven y ya les diste lata, ¿no? Solo porque Claro. entraste, ¿no?
Pero ahí, con ese curso, con esa generación, me marcaron mucho mis generaciones grandes, ¿no? Y tengo grandes amigos ahí todavía. Ya todos son profesionales hoy en día. Pero en esa generación me marcó mucho porque lo pasé muy, muy mal. Fue como muy, muy trabajoso. Y aprendí muchas cosas también que marcan en la educación. Una es no se trata de ti, ¿no? O sea, es como, ¿por qué me ves así? No se trata de ti. Él está pasando por otras cosas, ¿no? Aportar luz y no calor es uno de los principios que también saqué de ahí. Cuando hay discusiones, no sé, aportar luz y no calor. No echar más fuego más leña al fuego, como suelen decir. Tal cual, tal cual. Y ahí aprendí mucho de comunicación empática también, que es el principio de comunicación más rápido, que muchas veces es entender al otro para después ser entendido. Y en esa edad era muy, muy relevante. Y ahí tuve un giro también vocacional porque uno de mis estudiantes con el que yo venía trabajando mucho tiempo em, eh, hizo algo malo. Hizo algo malo, ¿ok? No necesitas comentarlo en público. Claro, es algo que no se puede. Encontré el reglamento del colegio, Ya. ¿ok? Em, y venía muchos meses de mejorar. Yo había hecho un trabajo con él y el colegio decidió expulsarlo. Entonces aquí entro en un tema bien polémico en educación, pero para mi carrera fue muy importante porque fue cuando dices basta y me rindo frente a un estudiante o frente a una persona. El rato que dices basta, me rindo y ya no hay nada que hacer es cuando dices, no, expulsado. Yo creo que puede haber instituciones que no son para todos los estudiantes y estudiantes para todas las instituciones, entiendo eso, pero este no era el caso. Esto era el caso de seguir una normativa al pie de la letra por seguirla. Y mi caso y exposición frente al colegio en ese momento era, yo entiendo la falta, pero tú tienes que compararlo también con lo que él viene progresando. Cuando Claro. empezamos el trabajo tenía 30 anotaciones diarias, ahora tiene 3 y una de esas fue porque se saltó la reja del colegio para entrar a clases, no para salir. Si sale, ahí te creo. Pero este se saltó para entrar, para que no le anoten. O sea, mira cómo está motivado y quiere. Y por una mala influencia cometió esta contranorma, una trampa en exámenes fue. Pero bueno, cuando el colegio decide expulsarlo, yo dije, no, no estoy calzando en este sistema, algo no está bien. Empiezas a cuestionar los paradigmas también que existen en educación. Venía cuestionándolos, pero eso fue un quiebre. Dije, algo aquí no está bien, ¿no? Y por suerte se fueron abriendo otros caminos de educación, sí en el área de educación. Eh, bueno, y hoy llegamos a Muyo y al mismo Beyond Summit, que el Beyond Summit nace de alguna manera allá, que es más allá de 4 paredes del currículum y de las escuelas está el verdadero sistema educativo. El sistema escolar es una partecita del sistema educativo. El sistema educativo es mucho más amplio y nos convoca a todos. Esto que estamos haciendo ahorita es educación. Pero en ese tiempo era solo una idea, ¿no? De Claro. algo no está bien en estas 4 paredes para que un estudiante que viene así, claro, quizá habían otros que estaban arriba, mucho más arriba, pero él comparado con él mismo venía así y nos rendimos porque por una norma. Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que reflexionar, pero ese fue uno de los puntos que me marcaron, no solo para estar en educación, sino, oye, aquí hay mucho que transformar también. Y eso también trae a colación un poco, si puedes mencionar a la audiencia, cuál es el trabajo que hace Muyo y cómo realmente estás intentando cambiar esos problemas que identificaste en educación. Sí, Muyu nace de la idea de que la educación es el techo del desarrollo de los países y que dentro de la educación hay un engranaje que es el sistema escolar. Y dentro de ese engranaje hay un personaje que es clave para que la educación surja, que es el docente. Para mí la profesión más importante, tengo mis argumentos para pensar que jamás va a ser reemplazada por inteligencia artificial, la docencia. Y tengo mis argumentos para decir que de alguna manera todos somos un poquito docentes también en todo momento. Pero la profesión de docencia creo que es muy relevante. Ahora es una profesión que muchas veces es muy solitaria y que tiene una formación muy teórica. Entonces, Muyu ataca este problema. Es el docente solo en la sala de clase con una formación muy teórica cuando se le piden hacer cosas muy prácticas, porque es una profesión de ejecución, como lo es la pintura, la música, la cocina, el deporte. Yo venía, y lo he hecho durante 10 años, haciendo programas de acompañamiento docente, que conocí en alguna red de colegios y
y empecé a rayar porque cuando lo aplicaba siempre todos los indicadores de calidad saltaban, pero una cosa así exponencial. Y era eso, acompañar a los docentes, no evaluar, sino acompañar. Es decir, oye, ¿cómo te presto un espejo para que veas tu práctica y siempre vayas mejorando? Entonces, algo que me obsesionó, busqué cuánto programa había, investigué muchísimo. Yo sí soy medio obsesivo compulsivo. Si algo me gusta, me meto muy a fondo. Y, y yo dije, esto tiene que estar en América Latina en todos lados, pero la limitante es que no teníamos la tecnología para escalar algo así con eficiencia y calidad todavía. Entonces, hoy Muyo lo que hizo fue eso, fue automatizar y escalar y hacer más disponible un programa de acompañamiento docente en el aula. Lo hacemos con una aplicación móvil que usa inteligencia artificial para darle información en tiempo real al docente de lo que está pasando en su clase. Pero mucho más importante de ese análisis es darle una técnica de mejora a la semana, creando así un programa de coaching para que siempre tengan un elemento a mejorar. Y esto se basa en un principio de neurociencia. Yo baso lo mío en 3 principios de neurociencia. Voy a mencionarte solo uno hoy, que, a menos que me preguntes de los otros, pero uno hoy que es cómo uno se vuelve bueno en algo. Y es, la neurociencia te dice que es con práctica deliberada y retroalimentación constante. Eso crea un proceso que se llama el proceso de mielinización. Se crea una mielina que recubre el axoma y no hay fuga de energía. Que es lo mismo cuando uno ve un cable, ¿no? Este cable de micrófono tiene cobre en la mitad y tiene caucho alrededor. Ese caucho es la mielina. Entonces, si uno repite muchas veces algo, eso se vuelve costumbre y hábito. Y esa es como un poco la apuesta de Muyu. ¿Cómo hago que todos los docentes tengan, basado en evidencia, una técnica muy pequeñita que puedan repetir todos los días durante cierto tiempo hasta que la adquieran y pasen a la siguiente técnica? Entonces, esto tiene un efecto multiplicador en la calidad docente, en sus competencias, mucho más que las famosas capacitaciones, que es un teórico que viene, habla 2 horas, pasa un cheque y se va y nunca más lo volviste a ver, Claro. porque trabajas por procesos. Entonces, Muyo hace eso con inteligencia artificial a la mayor cantidad de docentes. Tú hablas de 200, de 800 en Ecuador. Hoy, en verdad, ya esa cifra aumentó, porque en verdad aumenta cada día y te puedo contar nuevos proyectos, pero ¿En eso es cuántos Muyo. están ahora? El último recuento estamos llegando a los 2000 ya. Wow. Y, y además estamos con unos pilotos ya fuera de Ecuador interesantes. Un par de clientes ya fuera de Ecuador. Abrimos Chile. Entonces en Chile estamos trabajando ya con una fundación y una red de colegios. Y si todo sale bien, estaremos trabajando con 2.500 docentes en el norte. Digo, todo sale bien porque depende de un Claro. fondo al que hemos postulado. Pero lo postulamos en conjunto con una fundación muy importante ahí en Chile. Y si no es por ahí, será por otro lado, pero ya estamos hablando de que de aquí a un año deberíamos estar trabajando con cerca de 2.500 docentes ahí. Estamos trabajando con una Secretaría de Educación en Perú. Ya vino el primer grupo de peruanos acá a formarse con Muyo, que eran los directivos. No se llama secretaría, siempre le cambias unidad de gestión, Departamento, alguna cosa un de eso. departamento, que queda en Puno, la de San Román, que queda en Puno, en la frontera con Bolivia. Y cruzaron literal para venir acá a formarse con Muyu, para entender cómo funciona la aplicación móvil, la metodología. Porque la móvil no es nada sin la metodología. Y ahora estamos ya trabajando para ver cómo llegamos a sus también cerca de 2.000 docentes. México, que fue muy orgánico, con una red de colegios. Y hace un mes estuvimos en Colombia y hoy estamos firmando nuestros primeros convenios de allá. Así O sea, que... bastante crecimiento y en poco tiempo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. significa que la propuesta de valor está calzando. En Está verdad está calzando, resolviendo un problema. sí. Pero expandirse no es crecer. Entonces, yo soy muy cauto en decir hemos crecido mucho. Nos hemos expandido y expandirse no es crecer. A veces expandirse puede matarte porque tanto dispersaste tus esfuerzos que finalmente no creciste. Así que suenan muchos países, pero lo hemos hecho con mucho tino y con mucha conciencia de esto lo podemos hacer bien, hagámoslo, ¿ok? No es una cifra en una lámina, tiene que ser algo bien pensado. Ya no es un food truck ni 2 carreras al mismo tiempo. Ya no es un food truck, tiene la ventaja injusta que es tecnología, entonces la tech sí puedes hacer esto y de repente estar conectado de la noche a la mañana con alguien en México
que quizá no conocías, pero que vio una entrevista que diste y tal, y a los 2 días estás armando un piloto. En verdad se puede hacer muy rápido con la tecnología, pero esa es una cosa que le he dicho mucho al equipo. Equipo, expandirse no es crecer es crecer. Quiere Claro. decir que tenemos que crecer los usuarios, que están retenidos de sus usuarios, que las cifras van aumentando, que la satisfacción es buena, que la calidad no ha bajado, y eso es crecer. Y si creces, te puedes expandir. Entonces, hoy estamos en ese punto donde nos hemos expandido y creo que estamos creciendo, pero no lo usamos como sinónimo. Así que sí, la verdad es que buenas oportunidades y vemos que hay esta necesidad y que la gente aprecia mucho la metodología. No es solo la tech, sino lo que hay detrás, la lógica que hay detrás. Y algo, tú ahora mencionas que viene gente de otro país a formarse por Muyo, que Muyo también está actuando en varios otros mercados y que tienes un equipo, pero nos interesa saber mucho el cómo de las cosas. Entonces, ¿en qué momento, retrocediendo otra vez, dijiste, este problema tiene que ser abordado, voy a hacerlo de esta forma? ¿Cuál fue el primer paso que diste ya cuando reconociste que había un problema en educación y que tenías que resolverlo? ¿Creaste un prototipo, un invento, un PowerPoint? Lo más sencillo, ¿cuál fue el primer paso de todo? Renuncié a ser viceministro de Educación, ese fue el primer paso. Trabajaba como viceministro de Educación, tenía esta idea, tenía muchas ganas de empezarla. El primer paso fue llamar a alguien de confianza. Siempre Pía primero, mi esposa, obviamente. Fue decirle, negra, esta es la decisión que voy a tomar, con el sello de Pía y el visto bueno de Pía. Pero le habías dicho ya antes, o estoy pensando en algo. No mucho, no mucho. No, yo soy más de mostrar más que decir. Entonces, cuando llegue el momento, ya sabe que va en serio. Y siempre dice, contigo no me voy a aburrir. La decisión de venirnos de Chile a Ecuador como subsecretario fue en 3 semanas. Claro. Y más bien soy afortunado porque ella tiene este mindset de, ok, vamos, ¿no? Pero tenías Em, la idea y le dijiste a tu esposa, Tenía la idea, le dije a mi esposa y llamé a mi hermano. Eso fue lo primero. si no, todavía no tenías nada escrito, nada más era una idea en la mente. Estaba en mi cabeza así, desde hace mucho tiempo dando vueltas. Escribí un documento, sí. Lo redacté, escribí un documento de cómo es la Muyo App en 3 años. O sea, tu visión, lo pusiste ahí. La escribí, sí, tal cual. Y escribí todos los features que debía tener, ¿no? Y hoy he cumplido un 80% de esos features y estamos trabajando en ese 20 restante. Casi nadie ha cambiado de ese documento madre, que lo he validado y tal, pero tenía como muy claro en la cabeza, y ahí no sabría decirte cómo llegó a mi cabeza, pero tenía muy claro, esto se puede hacer con tech, esto se puede hacer eh, con inteligencia artificial. Si hacemos una app así que tenga estos features, va a generar engagement, va a generar impacto. Entonces, lo primero es llamar a esa persona de confianza, mi esposa. Lo segundo, esa persona de confianza tipo socio, mi hermano, que terminó siendo el co-founder. Em, eso es súper importante. Y les dijiste, reunámonos, armemos la idea. Voy a renunciar y voy a empezar con esto. ¿Qué te parece? O sea, fue muy así. Quiero renunciar y tal. En el servicio público tú no puedes empezar a hacer algo mientras estás en el servicio público. Claro, no. Entonces, ya pensar en algo que no sea servicio público para mí era no estar haciendo bien mi rol. Entonces tenía que renunciar. No había otro camino. Porque si no genera un conflicto de interés. Cuando trabajas en el servicio público, Sí. estás siendo financiado por plata que no es tuya. Claro, Es claro. la plata, en este caso, de todos los ecuatorianos. Entonces, cada minuto cuenta y cada minuto que estés pensando en otra cosa le estás robando al pueblo ecuatoriano. No puedes hacerlo. Entonces, fue muy rápido. Sí, también yo tenía clarísimo que me quedan no más allá de X meses en el gobierno y tal. Me había traído a mi familia de Chile acá, entonces tenía que hacer una decisión rápida. En ese tiempo la ministra, mi jefa era María Brown, espectacular como jefa, con una visión muy abierta. Y sin darle muchas explicaciones dije, María, mi compromiso era venir por un año, voy 2 años. Así Creo que he que, aportado. claro. En total ya venía 3 años de Chile de servicio público, que igual familiarmente cuesta mucho. Le dije, this is it, este es el momento. Sentías dentro de ti que necesitabas ese cambio. Tenía que tener ese cambio tal cual. Entonces, María también fue muy clara, me dijo, ok, Dani, pero estas cosas son rápidas. Entonces, yo literal conversé un miércoles, presenté mi renuncia el viernes y el lunes era un ciudadano común tocando la puerta de los primeros colegios diciéndoles, tengo esta idea. O sea, pero todavía nada estaba armado. Todavía seguía siendo idea cuando tocaste esa puerta. El jueves en la noche, o sea, el jueves antes de mi último día, nos reunimos con mi hermano Santi en una pizzería en La Tejedora. Gran lugar para trabajar también. Y fue
él se sentó donde estás tú, yo acá, y abrimos el WhatsApp y el computador. Santi es muy bueno en la parte gráfica y de publicidad y de estrategia. Entonces yo tenía mi documento madre y le iba dictando. Lámina uno tal, lámina 2 esto, pa. Hicimos un listado de nombres. Entre esos estaba Muyu. Ya. Hicimos un listado grande de nombres. Y fue como, Muyu, semillas, algo chico. Nosotros queremos darle una técnica semanal a cada profesor. Ok, vamos con Muyu, listo, vamos con Muyu. Logo, algo redondo, simple, pum. Y literal en 1 hora y media, 1 hora, habíamos creado el primer pitch deck sin saber que se llamaba ni siquiera así, de Muyu, con logo, con la idea y con la promesa de lo que iba a hacer. Y yo con eso fui a los primeros clientes. Les dije, mira, Muyu es esta metodología, voy a construir esta tecnología. Mientras construye la tecnología, quiero entrenar a gente dentro de tu colegio para que puedan ser coaches. Y después de X tiempo empezamos con Lab Móvil. Y en verdad fueron, no me lo explico mucho, fueron 5 personas que dijeron, ok, veo, creo y voy contigo. Y hoy están renovando esas 5 personas del año 3 con Muyo. Pero al inicio no había metodología. O sea, al inicio solo había el pitch. Metodología en mi cabeza porque lo había hecho, había mucha experiencia, Ya. había el pitch. Y claro, o sea, yo le expliqué, en la metodología yo lo había resumido en 3 láminas de lo que yo venía haciendo 10 años. Claro que tenía mis documentos propios que había hecho, pero como muy, no, cero. Había el pitch, la idea de cómo lo íbamos a hacer. Mi hermano que creía firmemente en esto me decía, lo entiendo, lo veo, vamos. Y empezar a tocar puertas. Em, ¿Y cuánto tiempo te tomó ya desarrollar la aplicación y conseguir ese equipo que te ayudara justamente a hacerla realidad? sí, nunca había hecho recuento de esto, ¿ok? Entonces, primera vez que estoy, puede que no sea tan preciso en las fechas, pero al mes y medio ya había firmado con los primeros 5 clientes, ¿ok? Entonces, eso me Dándoles generó, tu palabra de que habría algo ya tangible. dándoles mi palabra, sí, había hecho muy buen trabajo en el servicio público, entonces también había un tema de confianza, como Daniel, te hemos visto lo que vienes haciendo, Claro, confío. te has vuelto un referente en educación, entonces vamos contigo. Ya, métele color, no sé si un referente, pero No, o confiaban. sea, no hay que minimizarse. No. Eres un muy buen referente en lo que se está haciendo. Bueno, pero ellos confiaron en todo caso en mi palabra en ese rato y fue así, entonces eso me generó algo de caja. Entonces, algo muy importante es que no hicimos un producto que se vendiera una sola vez, sino que era un trabajo que se hacía de manera progresiva, ¿no? Entonces, sin pensar que eso nos iba a ayudar a crecer, lo que hicimos fue una metodología que todos los meses tenía un sentido. Por lo tanto, los contratos que hice primero fueron de 1 año. Por lo tanto, sabía que tenía 1 año de runway para trabajar y cumplir con lo que había ofrecido. Pero, Entonces, un mes hacías una metodología, otra claro, metodología. entonces empezamos diagnóstico y después la etapa de sensibilización, que es muy importante, que es por qué es importante el feedback. Y el tercer mes, ¿dónde están esos líderes pedagógicos que tienes Se en iba tu creando colegio? sobre la marcha. Y yo ya lo tenía en mi cabeza, pero sí, con los clientes primero se iba creando sobre la marcha porque nunca lo habíamos hecho y ellos lo tenían muy claro que era así. Yo lo había hecho, como te digo antes, incluso en Chile a nivel nacional, programas similares, pero nunca en Muyu y apostando a hacerlo con tecnología. Entonces era como, y cuando cumplamos esto, aquí se incorpora el app móvil. ¿Ok? Ok. Y cumplimos eso. Hoy ya con los clientes de hoy en día ponemos el app móvil desde el minuto 1, ¿verdad? Em, entonces el modelo ha cambiado muchísimo, pero al principio fue muy así, aportar valor desde el minuto 1 con lo que teníamos ahí, haciendo el trabajo uno mismo. Y eso nos generó algo de caja para poder empezar con el MVP de la aplicación móvil. Tú me preguntabas cuánto me demoré en el primer MVP, 6 meses. Y el producto mínimo viable, que es la mínima vergüenza posible a veces, ¿no? Pero el primero no lo llamaba MVP, era, oye, ¿qué pasa si grabo y analizo con una IA? Y ya habían resultados semi interesantes, pero no contextualizados, ¿no? Así que los primeros pasos fueron muy así y el equipo Y, se fue sumando. y ahí una pregunta, porque a veces también creo que nos saltamos algunos pasos. Ya nos hablaste con tu hermano en un inicio, te contactaste con algunos clientes. ¿Cómo construiste la aplicación, en cambio? ¿Saliste a buscar talento? ¿Contrastaste una agencia externa? ¿Cómo se hace eso? Mira, yo creo que no hay una sola fórmula. Si tú tienes un buen founder tech, eh, puedes empezar a jugar tú mismo. La otra opción es salir a buscar talento y contratar. Y la otra opción es buscar empresas que hoy ya te están dando soluciones para crear un MVP.
Hay de todo. Yo he escuchado muchísimo que si no tienes el equipo tech desde el principio adentro, entonces estás destinado a fracasar y tal. Es a veces como, claro, la gran pregunta que suele haber cuando Sí, hay no hay un empresa camino tecnológica. único. Sí, sí, pero no hay un camino único. Sí que te dicen, oye, la tecnología tiene que ser tuya y la expertise es tuya, obvio, ¿no? Pero en mi caso, lo que hicimos fue yo traerme primero buenos, dos cabezas brillantes, investigadoras pedagógicas, porque no puedes automatizar algo que no está bien construido y Claro. construimos la metodología bien construida, ¿no? Este mes a mes que íbamos corriendo. Y ahí ya era muy fácil a mí, porque probaba con personas reales, probaba con coches reales y traía esto y después decía, ok, esto hay que automatizarlo Entonces es un proceso de iteración permanente. todo el rato. Entonces lo que hice fue contactar, y no fui yo, de hecho eso fue rol de Santi, una empresa ecuatoriana que desarrollaba software y soluciones así tipo MVPs, con quienes fue, chicos, hay que hacer esto, ¿no? Cuando tú trabajas en algo así, tienes que ser muy arquitecto, tienes que decir, ponga la tabla aquí, ponga el clavo acá. No puedes hablar de un concepto vago porque va a llegar algo distinto, ¿no? Y es algo que se aprende en el camino. Yo tenía muy claro que tenía que ser la aplicación móvil, más bien mi frustración era sí, pero eso no se puede. O no se puede en los tiempos que tú dices. Y para mí eso es gasolina. O sea, dime eso y, ok, voy a buscar Claro. otra forma y te voy a mostrar que sí se puede, porque lo estoy viendo, sí sé que se puede, ¿no? Em, y esta empresa empezó a vibrar muy rápidamente al unísono. Entonces ya no trabajamos como dos empresas. Se enamoraron del producto y tal. Y con ellos sacamos el primer MVP. Y hoy ya es un mix. Yo fíjate que es tener equipo interno es clave, pero hay otras cosas y features que tú de repente no quieres a tu equipo interno haciendo eso, sino que quieres una externalización, porque es simple, es rápido y no pierdes tiempo y suelen trabajar muy bien por sprints y tienen todo muy claro y te traen algo y puedes iterar. Entonces, yo no sé si hay una sola fórmula, pregúntame en 2 años, pero para mí no está bien por lo general decir, esta es la fórmula y si no, Claro. fregaste. Si llegas con el producto, que es bueno, porque está basado en una buena metodología y la gente lo quiere y puedes solucionarle rápido al cliente todo, estás del otro lado. Hoy tenemos servicio de soporte 24 horas y esa parte la tengo semi-externalizada. Nosotros somos del N1, atendemos, pero si hay alguna cosa como de soporte más compleja, podemos hacer un levantamiento de ticket. Hoy tenemos los features, podemos implementar muy rápido por tener esta figura mixta. No tengo un co-founder tech, es algo que activamente estoy buscando, así que dejo ahí la cuña. Si alguien sabe de un co-founder tech, Es, pues es, siempre puede comentarle a Daniel. y hemos intentado y conversado, pero en verdad no nos hemos sentado con la persona, con mi hermano, a decir como, ajá, aquí está. Claro. Em, y sabemos que seguramente va a aparecer, pero es algo que está el equity y está todo reservado para que cuando llegue esa pieza al equipo podamos multiplicar quizá más lo que ya venimos haciendo, ¿no? Pero hoy funciona muy bien con lo que tenemos. Sí tengo otros sueños tech relacionados a Muyo, que creo que pueden llevar al Muyo a otro nivel, que no los voy a decir ahora, pero están muy claros en mi cabeza. Un secreto, Lo, confidencialmente secreto. lo contamos en la quinta temporada, Perfecto. pero estamos buscando ese co-founder tech. Em, y sí, no hay una fórmula, pero te digo, si tú tienes clara la idea y sabes que hay un pain ahí muy potente, tienes que lanzarte. Y se ha dado un efecto muy raro. En estos 2 años que vamos, sí han habido personas que han sacado algo que en medio se parece a Muyo y después les hemos visto que ya no están. Porque detrás tiene que haber una metodología, experiencia, pasión por lo que haces. No es un tema de llegar y automatizar Claro, algo. exactamente. Muchas veces también yo hablo con emprendedores y ellos me dicen, tengo miedo de compartir mi idea, tengo miedo de que alguien me copie, pero realmente eso no es lo más importante, sino la ejecución, como tú dijiste. El equipo correcto, la pasión correcta, eso es lo que mueve empresa. El poder de las ideas está en ejecutarlo. Exactamente. Y yo siempre digo, este es como un no matter what. Cuando me dicen, oye, Muyo, ¿cuánto tiempo? Le digo, mira, no pase lo que pase, si no me ves en Muyo de aquí a unos 10 años, que ya me morí, básicamente, porque cuando encuentras algo, y con el equipo lo decimos, es un privilegio estar en Muyo. Ahora que hemos estado organizando este summit educativo que ha convocado a 6 países, viene una persona de Rusia. O sea, ¿en qué momento Muyo, que parte como una app móvil, podía convocar un movimiento educativo tan fuerte, convocando a marcas tan poderosas que se han unido a esto? ¿Puedo mencionarlas o...?
Claro, O puedes mencionarlas. Ok, ok. Beyond Summit viene a ustedes gracias a... No, pero sí, un banco Pichincha Crisfe, por ejemplo, que en nuestra cabeza nunca habría sido quizá un potencial aliado, metiéndose en este summit de Muyu, la UDLA, metiéndose de cabeza en este summit, y así como ellos, 20 empresas más. Y esto es porque en verdad creo, ¿no? Además de que hay un pain que estamos solucionando, es lo que transmite el equipo Muyu. Estamos locos por lo que hacemos, o sea, nos encanta lo que hacemos y es un privilegio estar armando cosas de este nivel con un equipo tan bueno. Entonces, para mí es un privilegio trabajar donde estoy y creo que el equipo lo ve así Y ahora también. que hablas también del equipo Muyo, igual, porque es muy importante ver el cómo de los emprendimientos. ¿Cómo conseguiste ese equipo? ¿Cómo convences a las personas inicialmente de que se unan a ti? Nunca busqué equipo, llegó. Eso es lo más loco. La gente buena de Muyo, ha habido gente que ha entrado a Muyo y ha salido, y hoy seguimos siendo buenos colaboradores, es algo que se ha dado. Simplemente cuando no hay match uno tiene que tomar rápido las decisiones, ¿no? Eso es algo que aprendí con EU Accelerator, ¿no? The right people in the right place doing the right thing es algo importantísimo. Pero realmente nunca lo busqué. Ellos buscaron Muyo y tocaron las puertas de Muyo. Y el 90% de las veces era un fit. El caso de Cris Rivadeneira, la co-founder. Dani, ella cuando yo era subsecretario era directora nacional de bachillerato y yo la traje de Arca Continental del mundo privado para que conectara el bachillerato con el mundo privado, por la importancia que los bachilleres aprendan haciendo. Entonces el tema de las prácticas y formación dual y tal. Bueno, la Cris, una máquina. Y claro, me llamó y me dijo, Dani, voy. Cris, estoy empezando, no importa, voy. No, Cris, literal, no tengo para pagarte un sueldo. Tengo ahorros, voy. Tengo 3 meses que puedo vivir de mis ahorros, voy a Muyo. Oh, ok, Cris, no, me siento pésimo. Como yo soy papá, tú eres mamá, no puedo aceptar eso. Dani, no te estoy preguntando, voy. Y así es como llegó la primera co-founder, o sea, fue Cris. Em, Vino y nunca faltó el sueldo. O sea, se dieron las cosas y todos los meses pudimos pagar el sueldo competitivo con lo que ella tenía ¿no? O sea, esto de ser co-founder más viejo como uno y ser papá al mismo tiempo es una figura. Por lo general tú ves a unos emprendedores más jóvenes y que no tienen nada que perder. No, yo me estoy jugando la vida y la Claro, colegiatura de mis guaguas, ¿no? exactamente. O sea, Y la Cris también se lo jugó, saltó y bueno, esa fue una de las primeras piezas del equipo. La otra es, Dani, me encanta lo que haces, yo no entiendo esto, pero hay una persona que tiene la misma pasión tuya, les quiero presentar. No, mira, no estoy buscando a nadie, pucha, me siento, nos vemos y es como, ok, hay que hacerlo, hagamos que suceda. Y cada persona del equipo tiene una historia muy particular. Te voy a contar una más, porque cada una tiene una particular. Es que te juro que me gustaría contarte 20, pero una más. Me escribe una chica por LinkedIn, hola Daniel, ¿qué tal? no la Soy, conocías. no la conocía, soy tal persona. Vengo a estudiar en Navarra y estoy de investigadora en UCL, ¿ok? Me gustaría conversar. Algo que yo hago o procuro hacer es contestar todos mis mensajes en redes sociales, en LinkedIn. Puede que me demore, pero contesto todos. Hola, qué gusto, reunámonos. O sea, fue como, ok, Daniel, si tienes que reunirte, hay gente interesada en el proyecto y tal, reúnete. Y a los 3 minutos de conversación dije, no. O sea, aquí hay algo, ¿no? Qué brillante, cómo habla, la visión y tal, y qué sé yo. Y le dije, no tengo recursos, pero déjame ver qué hago. Me dijo una práctica. Dame un espacio de practicante. Pero vienes de UCL, ¿por qué vas a hacer una práctica en Muyo, ¿no? Y literal hizo una práctica. Hoy es la directora de innovación y research. Nunca faltó el sueldo, nuevamente. Y después me entero que era pariente de un colegio privado particular con el cual estábamos cerrando contrato. Eh, y, Es y como que una cosa te fue llevando a la otra. sí, pero lo impresionante es que ella pudo haber usado los contactos suyos en el colegio para llegar a Muyu o Muyu para llegar al colegio y no hizo nada de eso, simplemente habló, me contactó por interno y fue como voy, entro y ya cuando estaba dentro, las dos partes nos enteramos que era nieta de hecho de la dueña del colegio, que nos estaba contratando a Muyo y ellos se enteraron que estaba en Muyo, ¿no? Entonces es este tipo de personas que tú dices, hay algo en la ética laboral de esta persona Claro. que quiere valerse por sí misma, que no quiere usar contactos por aquí y tal.
y que vio el proyecto y lo vio. Entonces yo te diría, el equipo es quienes lo ven y quienes han salido es como no lo vieron. Y los mismos que estamos en la mesa, es como sí estuvo un mes, pero no lo vio. No vio lo que era Muyu, lo que podía llegar a ser Muyu, la misión que estábamos haciendo y tal. Yo creo que los que estamos lo vimos y como te digo, no, nunca he buscado equipo. Creo que hice alguna vez una publicación en LinkedIn como busco a tal persona y no me fue muy bien. O sea, llegó de un proceso formal pero ha sido eso, ha sido conectar y ya, ha sido conectar. Y también hablaste ahorita del tema de recursos, que es una pregunta que también está en la cabeza de los emprendedores. ¿Cómo me financio mientras construyo mi idea? Porque suena muy bonito crear el siguiente TikTok, pero si tengo que mantener a mi esposa, a mis hijos, ¿cómo lo hago? Entonces, esos primeros meses de Muyo fue sobre todo ahorros. ¿O qué más Sí, hiciste? tienes que quemar tus naves. O sea, emprendedor que no quema sus naves, sospecho. O sea, sospecho. Tienes que quemar las naves. Entonces, efectivamente, nos demoramos, por suerte, gracias a Dios, y por la confianza de los clientes, un mes y medio en generar los primeros contratos y que haya bootstrapeo y caja propia. Pero ahí con Santi nos vimos y fue cuánto tienes en la chauchera. Tanto, yo tanto. Ok, vamos, esto nos da 3 meses de riesgo. Ok, vamos. Y pum. Y ese fue el primer paso, ¿no? Si tienes que quemar tus naves, si tienes una idea y estás convencido. Y quema las tuyas antes de quemar las ajenas también. Claro, O sea, exactamente. tienes que hacerlo. Entonces, sí, efectivamente, eso fue así. Para Santi se le convirtió en un equity, para mí en plata que me imagino regresó de alguna manera. Esos primeros meses no están en mi cabeza contable. Fue, ok, este es mi ahorro y esto es lo que me voy a comer para la colegiatura y la comida en la casa y tal. Que supongo que fueron unos meses complicados, porque no logras siempre ver el horizonte, sino que a veces vienen tal vez algunas dudas, algunas preguntas, o no fue así para ti. No, en este caso no. Te puedo decir que he tenido momentos muy complicados de mi vida. En el caso de Muyo no fue así. Los primeros meses fue gozar, ver cómo las cosas iban dando. Sí, yo es algo que se lleva el CEO y nadie más. Yo tengo en mi espalda y en mi zona lumbar y en mis hombros la cuenta que tienes claro cómo va mes a mes y sabes si es que no sucede esto, entonces muero, ¿no? O sea, tengo esto de runway y si no crezco como proyectado o no cierro tales cosas, muero. Pero a veces estás pensando 10 meses en adelante y nadie del equipo ve eso, lo estás sufriendo tú, aunque yo soy muy transparente con el equipo. Le digo, equipo, esto va así, tienen que suceder estas cosas y ellos sí me dicen, Dani, van a suceder. Ellos siempre muy confiados. Gracias por la fe, pero hay que Que ponerse darle un a... poquito de tracción ahí. Vamos, Sí, sí, claro. ¿no? Pero sí, no, yo diría que fuera de esa tensión que uno tiene adentro, que es parte de, o sea, si un emprendedor no está urgido por el centavo y también dudo, ¿no? Porque Claro, lo tienes en la si no tiene cabeza. ese sentido de urgencia, ese ojo del tigre, como poniendo en una película tipo Rocky. Sí, ese sentido de urgencia. Y yo tengo un defecto, no sé si es un defecto o es un superpoder, creo que es un poco de ambos, pero nunca estoy conforme. Claro. Entonces, oye, Dani, felicitaciones, cerraste esta inversión. Sí, no estoy más tranquilo, estoy más estresado, pero en buen Porque plan. significa más responsabilidad. Es más responsabilidad. Oye, cerramos el cliente. Ahora hay que el cliente, ¿me entiendes? No, es algo que a veces me gustaría cambiar. No doy mucho espacio para celebrar esas pequeñas victorias que es importante, porque yo estoy pensando en la siguiente. Entonces, no, los primeros meses yo te diría fueron muy lindos. Con estas cosas de que siempre estás pensando en lo siguiente y lo que hay que hacer y tal, y ese estrés financiero que siempre está, o sea, siempre está. Y mientras mejor te vaya, no es que eso se disminuye, ay, estoy más holgado. No, hombre, estás más preocupado porque es más responsabilidad. Quizá creciste en equipo o en tech o en inversión. Claro. Es algo que no se va, es algo con lo que tienes que aprender a vivir. O sea, puedes facturar $1.000.000, pero tus gastos no se quedaron en $10.000, sino que están en $800.000. Seguramente no se quedaron. Y aún si es que tienes una buena caja, la decisión que tomes con esa caja, porque la valoración, antes hablamos de la valoración, pero la valoración es vanidad, ¿no? Eso es la valoración, todo bien. El revenue es importante, pero el cash is king, ¿no? Lo que importa es cuando esté ahí disponible Exactamente. para poder Tener hacer dinero para cosas. pagar a tus proveedores, etcétera. Tal cual, tal cual. Estas frases no me las inventé yo, ¿no? Esto es una metodología muy, muy fuerte que habla de Cash is King Sí, y porque puedes tener el mejor estado de resultados que te muestre millones de millones con una excelente rentabilidad, pero si no logras cobrar eso, no sirve. sí, tal cual. Entonces,
Sí, yo te diría, no fueron así como esos meses que uno suele decir como sí, mis primeros meses en mi startup fueron sufrir y no, lo hicimos con mucha alegría, los gocé, se fueron dando las cosas. Muy clarito también de que para que haya un sí hay primero los 99 nos, entonces era como, ok, este fue no, quiere decir que ya viene el sí. A veces los no son también una puerta para que exista un sí un poquito más adelante. Tal cual, tal cual. O sea, uy, no, de eso sí podríamos hablar horas, pero Yo muchas mismo cuando te veces conocí te dije no en un inicio, antes tienes Sí, razón, cuando sí, sí. estábamos intentando canalizar inversión y justo te encontré con Muyo. Y fue un no muy adecuado, porque fue un no, no porque todavía no veo que tu tech está madura, veo que todavía estás en un modelo que no es 100% tech y te veo en crecimiento. Y nosotros lo tomamos, y me acuerdo perfecto, esa reunión este fue un buen no, así como que lo sentimos, ¿no? Porque fue un no ahora, pero está interesante lo que haces, veo a dónde vas y tal. Y después, claro, se convirtió en un sí y en el primer ticket de inversión importante que fue Impacto Capital. Así que sí, totalmente, esos no se convierten en sí. Así que no te puedo contar una historia dramática de cómo empezó Muyo. Me encanta trabajar, ese estrés viene con el equipo jugadísimo. Quien no ha continuado, porque siempre hay alguien que no continúe y toma otro camino, hemos cerrado siempre, a mí me gusta siempre cerrar con un buen apretón de manos y aquí está la puerta abierta. Em, no somos una familia, como la típica, ay, somos Claro. una familia. No, esto es un trabajo y tienes responsabilidad y tienes que hacerlo muy bien, pero gocémoslo. Entonces, una de las frases que usamos mucho es enjoy the ride. Muy es tuyo, es una que usamos mucho. Esto es tuyo. Dani, ¿cómo harías? Muy es tuyo. Dani, necesito visto bueno. No, no necesitas mi visto bueno. Solo inténtalo. Sácalo como tú lo Claro. sacarías y yo puedo revisarlo, pero es como, es tuyo, ¿no? Haz lo tuyo. A nadie se le cae la corona, ha sido otra cosa muy, muy potente porque el equipo que ha venido es un equipo muy power. Entonces, claro, tienes desde la persona que veía relaciones públicas en la UNIR, que es una universidad mundial, hasta alguien que venía de ser gerente, pasando por... No, aquí, oye, todos de todo nomás, o sea, a lo que haya que hacer y si tú, no sé, quieres que te vean la agenda o tal, no, no funciona así. Claro. Bueno, tú viste cómo corrí hoy día para llegar y decía, Dios, si tuviera alguien que me ayude viendo la agenda sería magnífico porque habría calculado mejor los tiempos, pero no es así el emprendimiento, ¿no? Así que sí. Sí, es un tema de paso a paso, camino a camino, seguir encontrando las personas adecuadas, los momentos adecuados. También te quería preguntar, ahora que estabas hablando de inversión y también de los nos, ¿cómo fue encontrar ese primer inversionista? Ese primer inversionista ángel también, porque sé que ya lo tuviste antes de tener un Correcto. fondo institucional. Sí, a ver, primero no conocía mucho del mundo de la inversión y ha sido un mundo totalmente apasionante. O sea, me encanta entender cómo el ecosistema generoso, con ideas buenas, está disponible para ayudarte a crecer. Porque sí llega un punto de tu negocio que decides ser un negocio local y tener un sueldo y sostenible y tal, a decir, no, mi misión no es ser un sueldo, digamos, promedio para mi equipo para que cumplan una labor promedio. No, no, no. Mi misión es llegar a toda América Latina. Entonces, cuando ya tienes eso en la cabeza y dices, tengo que llegar a toda América Latina, y ya te das cuenta que tienes que tomar otras decisiones. Y es un tema de velocidad y rapidez y fuerza. Así que con eso en mente, nos metimos en un primer programa de aceleramiento, que fue el programa Dare to Scale de Endeavor. Ujú. Grandes aliados también aquí. Esto es muy lindo porque el ecosistema aquí todos se conocen y todos colaboran y eso me ha encantado. Y pasamos de 300 empresas a 70, de 70 a 13, 13 quedamos 8 y de esas 8 pasamos 5 a un Demo Day. Pero ¿tú sabías lo que era un programa de aceleración antes o fue algo completamente nuevo? No, totalmente nuevo. Para mí totalmente nuevo, sí. Así que nos metimos, nos aceleramos, guiamos en modo Demo Day, aprendimos que era un pitch, cómo funcionaba el mundo de la inversión y tal. Que era una startup, que éramos una startup, o sea, fue como, hey, somos una startup, somos una EdTech, y no hay en la taxonomía de EdTech alguien que haga lo que hace Muyo, porque además es otra cosa que nos dimos cuenta. Nosotros mejoramos la competencia del docente con IA, no lo reemplazamos, no le generamos planificaciones con IA, lo mejoramos al docente. Bueno, ok, en la taxonomía no hay... Entonces nos dimos cuenta que éramos y fue como, ok, ahora lo entendemos, cuánto hay que levantar para cumplir con los objetivos, hay que levantar tanto y empecemos en orden, family, friends, conversando uno a uno.
Y ahí cayó un primer ticket de alguien que dijo, alguien, ¿no?, que nos conocía más o menos, pero que en verdad está en otro país, está en Nueva York. Y lo que ustedes hacen tiene valor, quiero hacer el primer ticket y ingresó un primer ticket, que ese ticket de hecho no, ni siquiera lo hemos tomado completo. Fuimos tomando en momentos estratégicos para hacer algo y tal. Pero después fue como, oye, hay que crecer rápido. O sea, primero hay un tema de educación detrás. Si es que te duermes y tienes una buena solución, no estás haciendo bien el trabajo, porque tienes una solución que puede cambiar la vida, potencialmente cambiar la vida de miles de estudiantes y mejorar la calidad de vida de miles de docentes e impactar. Apúrate. O sea, ahí está la solución. ¿Cómo haces que llegue sin que pierda calidad? Entonces esa fue la decisión y lo siguiente fue empezar a ser buenos amigos, impacto, creas, que fue... Yo digo, en orden cronológico, los primeros que dijeron empecemos un due diligence, finalmente, Pero al inicio no sabías que eran fondos de inversión, que era due diligence, no, nada de eso. cero, cero, cero. Para serte muy honesto, cero, que es un due diligence. Todo eso fue aprender en el camino. Em, y claro, que te pregunten cuál es tu CAC, perdón, cuál es mi qué. ¿Cuánto te cuesta obtener un cliente? Ah, ok, déjame ver, fórmula, pum, financiero, ayuda por aquí, ayuda por acá, y ir entendiendo esas métricas, que tienes una noción, pero que es muy importante tenerlas claras. Así que sí, fue muy así. Hoy tenemos ya casi la mitad de nuestra ronda de inversión que nos habíamos propuesto, de 800,000 levantada. Y estamos muy pronto de cerrar esos otros tickets que vienen para cumplir esa meta. Así que bien, o sea, con esa misión de crecer y llegar súper rápido. Pero muy interesante cómo se ha venido consolidando muy, ¿o no? Desde esa idea hasta tener el equipo, tener la tecnología, saber un poco más del mundo de inversión que no sabías y ahora estás donde estás. Y me pregunto tal vez, ¿existe algo que harías diferente o crees que has seguido el camino adecuado? No haría nada diferente porque todos los errores te llevan a donde estás. O sea, yo sí he metido las patas 1000 veces y siempre digo, pucha equipo, ahora lo voy a hacer diferente, pero teníamos que haber pasado por eso para darnos cuenta que había que hacerlo así, ¿no? Entonces, no, yo te diría que todavía no estoy en ese punto. Creo que estamos en el punto de decisiones estratégicas. Siempre cuento esas dudas en voz alta. La mía hoy es crecer o expandirse no es lo mismo. Entonces, ojo con lo que tomamos hoy. Está el sentido de urgencia, pero tiene que ser como súper responsable también. Y, y antes era cómo vendemos, porque antes teníamos el sistema de ventas de llamar y consultivo. Oye, cómo transitamos a un product-led growth, donde el producto pueda ser probado en una temporada gratis si quieres y que después eso se convierta. Y que en verdad ha sido notable el cambio. Y antes era como, estamos vendiendo bien, porque en el fondo yo creo que no, porque somos tech, entonces deberían probar el producto. Pero todo ha sido ir conociendo, leyendo muchísimo. Creo que nunca había leído tanto, ni en filosofía había leído tanto. Siempre estás escuchando algo, leyendo algo, preguntando. Es un ecosistema muy generoso. Entonces, si algún emprendedor llegó hasta este punto del episodio y se pregunta, ¿debería yo emprender? Yo diría, si tienes una idea, dale. O sea, lo primero es dale. Si crees en tu idea y estás viendo el potencial, dale. Hay gente dispuesta a ayudarte. Algunos tips que daría. No me los he preguntado, pero voy a aprovechar el Adelante, espacio. claro, por supuesto. Eh, Hay mucha gente dispuesta a ayudarte y sin pedirte equity y sin pedirte sueldos quizás, ¿ok? Y sobre todo en etapas tempranas de las empresas tienes que ir con esa gente. También hay mucha gente que está en el ecosistema de startup y ahí están en el ecosistema de startup muchos años quizás. Y si una de esas personas te dice, ok, te acompaño, pero dame sueldo o equity por acompañarme y tal, piénsalo muy, muy bien, porque hay personas, yo mismo estoy acompañando a varias startups, no les he pedido equity, solo sé que están recorriendo el camino que yo recorrí y quiero que les vaya muy bien. Entonces toma muy bien las decisiones en ese sentido. Mi intuición ahora ha sido, prefiero gente joven que quizá no sabe qué es un due diligence, porque yo hace 2 años no sabía que era un due diligence y que no sabe qué es un venture capital, porque yo no sabía hace un año que era un venture capital, pero que tiene ese drive de aprender y hacer las cosas bien responsablemente, más que un académico. No tengo nada en contra de la academia, pero que puede recitarte qué es todo este proceso. Pero no tomes consejos de alguien que no está o ha estado donde tú quieres estar.
poco ese sería uno de los grandes aprendizajes de este tiempo. Hazlo tú mismo, o sea, está ahí, o sea, está la info, está la gente que te quiere ayudar. No tengas miedo. Y a veces el síndrome de impostor, no, pero yo, ¿por qué yo voy a levantar una ronda? Tengo 23 años, 24, A veces 25. suena muy complicado. Es muy complicado. Mi idea será lo suficientemente buena. Ey, Como que uno se empieza a autosabotear. Sí, full. Eso pasa muchísimo. Entonces yo les diría, dale, o sea, dale, dale, dale. Em, y dale con responsabilidad, porque es un poco lo que estamos buscando también en este ecosistema, es si hay una idea, mm, por más bien que suene, si no la ejecutaste, nunca vamos a saber si era buena o mala. Alguien tiene que arriesgarse, alguien tiene que ejecutarla. Y hay tantos problemas hoy que resolver que yo les diría, hey, dale, o sea, lánzate, dale, vale la pena, vas a aprender, vas a crecer 1 kilo. Así que bueno, estamos en esa etapa de Muyo, de expansión, pero que nos queremos centrar más en el crecimiento y a veces crecer para adentro es lo que es el crecimiento real, no unas bases sólidas. Genial. Sí, eso. Y una última pregunta también, Daniel. Si pudieras retroceder a ese año 2006 o 2008 y hablar con ese joven Daniel que llegaba a Santiago de Chile con 2 trabajos mal pagados, una beca parcial y un sueño en construcción, ¿qué le dirías? Uy, ¿qué le diría? Pucha, qué buena pregunta. Ahí me pillaste. Si tú, no sé, le diría, goza cada rato, se te viene algo muy bueno. Soy muy agradecido lo que se me ha venido, como papá, como esposo. Soy muy, muy agradecido. Em, Quizá le diría, lee un poco más, lee un poco más y sigue un poquito más tus instintos. O sea, ahí sí hay un par de cosas que a mí me habría gustado estudiar cuando podía y no estudié, leer cuando podía y no leí, y que hoy no encuentro el tiempo para hacerlo. Le diría un poco eso y, y cuídate mucho físicamente. Cuídate mucho físicamente. Yo era muy deportista y en algún rato me dejé estar como, estoy muy bien y no, no es así. Los emprendedores cuídense mucho físicamente. Que sepas cuidarte de ti quiere decir que vas a poder cuidar a tu empresa, a tu equipo. Entonces primero cuídate mucho a ti. Creo que eso le diría, pero no sé. Me iría a tomar una cerveza con el Daniel del 2006, lo más probable. Me parece una muy buena reflexión. El autocuidado, el agradecimiento son bases también de un emprendimiento y de un emprendedor sólido. Y creo que de parte igual de mí y de toda la audiencia, en verdad, estamos muy agradecidos por haberte tenido aquí el día de hoy, haber aprendido ese trayecto de Muyo. No solo el que hace, sino de nuevo el cómo lo hace, el por qué lo hace y a costa de qué lo ha hecho. Realmente una gran trayectoria y estamos seguros de que a Muyo no le aguarda nada más que puro éxito. De nuevo, muchas gracias, Daniel, por este espacio. Gracias a ti y en verdad que naciste para esto, así que tienes que seguir haciendo muchos episodios de podcast. Gracias Mu- por la conversación, muy entretenida. Muchas gracias y también muchas gracias a todas las personas que nos están viendo por YouTube, que nos están escuchando en Spotify. Recuerden que se vienen más episodios de esta primera ronda, donde seguiremos explorando a las startups más interesantes de América Latina. ¿Qué las hace únicas? ¿Qué las hace especiales? ¿Qué conforman estos equipos tan especiales? Y pues con eso les dejamos por el día de hoy, con un grato también y muy grande agradecimiento a Viral Media, quien está produciendo este episodio, a Impacto, que nos pudo colaborar con el espacio, y a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias nuevamente y hasta el siguiente episodio.